Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:36, lista, dice Yomar Ponce, lista. También la María Paz Mejía, que está lista, me dice, está lista. Muy bien. Gracias, queridos oyentes, queridos internautas, listos ya para escuchar el comentario sin rodeos del día de hoy. Estamos con nuestras frecuencias en señal abierta de Sonorama, la gran señal nacional en buena parte del territorio continental ecuatoriano. No se olviden, acá en Quito, Distrito Metropolitano, 103.7 FM Estéreo. Estamos en Facebook, nuestra fanpage que se llama Radio Sonorama. Estamos en YouTube, nuestro canal que se llama Sonorama TV. E igualmente ya estoy transmitiendo en vivo a través de mis cuentas personales, de las mías. Estamos en TikTok, en mi cuenta personal, Fabricio Vela B. Síganme, por favor, queridos tiktokeros, para escuchar el comentario sin rodeos. Pongan ahí un seguir. Ya vamos a seguir subiendo videos en el TikTok, donde también se puede contribuir al debate político con las opiniones de quien les habla. Fabricio Vela B, mi cuenta personal de TikTok. Igualmente estamos ya en la transmisión de Instagram. Buenos días a quienes se unen a este espacio informativo, a este comentario a través de mi cuenta personal Fabricio-Vela. Muchas gracias por la generosa sintonía. Bueno, pongan un me gusta, ahí sale el mensaje, que pongan un me gusta en la transmisión de TikTok. Muy bien. ¿Qué dijiste? Me dice María Paz. Le saludé, pues hable serio, no escucha el saludo de este periodista. A ver, entremos en materia, ¿qué les parece? Entremos en materia porque estamos a 3 días de que finalice esto que le llaman pomposamente democracia interna en los partidos políticos, ¿no? 3 días. Para que los partidos hasta el sábado, antes de la medianoche del sábado, definan a sus candidatos. Y bueno, el oficialismo no va a presentar candidato. Yo quiero contarles que la noche del lunes hubo una reunión de la cúpula del movimiento Creo, del buró político del movimiento Creo, analizando justamente los diversos escenarios, porque claro, la primera y hasta ese momento única alternativa era apostarle a una candidatura a la reelección del presidente Lasso. El presidente Lasso opta por no presentarse a la reelección. Y eso pone a correr al movimiento Creo, al oficialismo, que no tenía una carta distinta a la de Lasso, no había pensado en otro cuadro que no sea Guillermo Lasso. Y la noche del lunes se barajaban opciones. Una de esas opciones ciertas era la del actual presidente del movimiento Creo y ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Era una opción y se estaba valorando esa opción. No había una decisión, pero sí se lo estaba analizando como opción. Finalmente descartaron una candidatura propia, pero incluso fueron más allá, mucho más allá. Decidieron no poner candidatos en las próximas elecciones. Habría que ver si esto no implicará algún tipo de sanción por parte del Consejo Nacional Electoral. Yo no sé si se va a apelar otra vez al carácter excepcional de este proceso electoral, que para algunos no existe, ¿no? ¿Ya? Y es probable que digan, bueno, es un proceso excepcional, tanto así que aquellos que cumplían 2 periodos y ya no podían acceder a una nueva reelección, una nueva candidatura por norma constitucional en la última asamblea, como se interrumpió el periodo por la decisión del presidente de la República de disolver el poder legislativo y por el carácter excepcional de este proceso electoral, porque se trata de elegir para completar el periodo original hasta el 13 de mayo del 2025 en el caso de la legislatura y hasta el 24 de mayo del 2025 en el caso del Ejecutivo. Entonces, sí pueden presentarse aquellos que ya no podían optar por una nueva reelección en 2025, por este carácter excepcional. ¿Ya? Pero Creo dice, no presentamos ni candidato presidencial ni candidatos a la Asamblea Nacional. ¿Qué dijo Esteban Bernal? Tenemos el video de Esteban Bernal, Roberto Carlos. ¿Qué dijo el presidente nacional del movimiento Creo ayer
en esta rueda de prensa convocada para anunciar la decisión del movimiento oficialista. Dele. Que ha decidido además transformarse e institucionalizarse, pasando a ser partido político y como su representante, como presidente de todos los militantes, de toda la dirigencia nacional, de todos los líderes y lideresas de los diferentes sectores del país, quiero anunciarle al Ecuador que también nosotros nos alineamos exactamente en esa línea conductual de decencia que el presidente Lasso ha manifestado y ha presentado al país. Por eso hemos decidido no presentar candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, como tampoco candidatos a la Asamblea Nacional en todo el país. Muy bien, esta es la decisión de Creo. El oficialismo no va con candidato propio. Ya ha dicho además, el propio Esteban Bernal dijo que el oficialismo no va a apoyar a ningún candidato. Está claro que tal vez en el papel no lo apoyen, pero en la práctica no tengo dudas que habrá un apoyo implícito a alguna de las fórmulas que se presentarán. Que como están las cosas, serían entre 7 y 8 candidatos a la presidencia de la República. Pero hay que hacer una valoración y un análisis, y esto un poquito era lo que se quedó pendiente del día lunes. Y claro, esta decisión del movimiento Creo nos invita a analizar, tal vez, o a opinar sobre las razones por las cuales el oficialismo decide no correr en estas elecciones. Y desde mi punto de vista, obviamente respetando la opinión de cada uno de ustedes, desde el punto de vista de este periodista, la decisión del presidente Lasso de no correr a la presidencia y la decisión del movimiento Creo de no presentar candidatos es evidentemente por los números que tienen en todas las encuestas. En todas. Todas las mediciones de las empresas que se han encargado en los últimos tiempos de medir, las empresas que se han encargado de medir la calificación del presidente, la credibilidad del presidente y una eventual intención de voto del presidente, ninguna le da números al presidente Lasso y a su movimiento de encarar con éxito la campaña electoral que se viene. Así nomás. Y vamos a revisar, pues. Yo creo que las cosas hay que decirlas con argumentos, como siempre planteamos en este espacio. Póngame la primera claqueta. Esta es una línea de tiempo que publicó Perfiles de Opinión. Esta línea de tiempo que ustedes ven da cuenta de cómo, según Perfiles de Opinión, el presidente de la República perdió 60 puntos porcentuales en su aceptación, en su calificación positiva en el curso de 2 años. Desde la primera medición que le hace Perfiles de Opinión, el 13 de julio, casi 2 meses después de haber asumido el poder, el presidente Lasso tenía 74%, la cifra más alta de Guillermo Lasso desde que llegó al poder el 24 de mayo del 2021. Y claro, cuando el gobierno se mostró muy efectivo en la aplicación del plan de vacunación. Ese es un logro que no se puede dejar de observar. Al gobierno le fue muy bien con el plan de vacunación, muy bien, le fue recontra bien con el plan de vacunación. Y por supuesto, en esa gestión se vio liderazgo del presidente de la República, se le vio in situ al vicepresidente, la ministra de Salud que también hizo vocería, había una mayor apertura, 74%, una cifra muy alta. Es la cifra más alta, pero luego miren ustedes el declive que empieza a experimentar el Ejecutivo. Y llegamos a octubre, noviembre, 15 de noviembre. ¿Saben qué pasó el 15 de noviembre? Más o menos a mediados de noviembre. Bueno, ahí se estaba debatiendo la famosa reforma tributaria que al final nos la metieron por las tranqueras a los ecuatorianos, con el voto de abstención del correísmo en la Asamblea, aunque no les guste, que aquí se les va a recordar siempre que los señores de UNES no rechazaron la reforma tributaria, camufladamente la apoyaron absteniéndose. Perdónenme, aquí lo dijimos en noviembre y lo seguimos diciendo aunque no les guste. Fue con los votos camuflados del correísmo, que se abstuvieron en lugar de votar en contra. ¿Ya?
a la moción que planteó Mireya Pazmiño en ese tiempo, que era negar y archivar. Y nos metieron esta puñalada trapera con la reforma tributaria. Y pregunten a todos los que tuvieron que hacer la declaración y el pago del impuesto a la renta este año. No es invento de este periodista. Ahí tuvo 28%. Fue la cifra más baja de ese año. Y luego miren ustedes cómo el presidente ha ido sistemáticamente bajando, por ahí medio estable, hasta abril del 2022. Luego en junio del 2022, recuerden ustedes los episodios de las movilizaciones, subió un poquito después con la firma del Acta de la Paz, luego volvió a bajar, por ahí medio se recuperó a diciembre pasado. Y la última, que fue hace un mes, el 1 de mayo, 14%, 13,93%. Medición que hizo Perfiles de Opinión, línea de tiempo de Perfiles de Opinión. Una calificación positiva del presidente de la República de apenas el 14%. Póngame la segunda. Póngame la siguiente. ¿Dónde está Roberto Carlos? Vamos con la siguiente, que tiene que ver justamente con lo que ha presentado la siguiente, don Robert. Click Report. Vamos con la siguiente. Click Report, que es otra empresa encuestadora, hizo, por ejemplo, una valoración de la imagen positiva o negativa de. Y el presidente Guillermo Lasso, que está al final, ahí se ve que miden a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, al sector empresarial, a los medios de comunicación, al expresidente Correa, al líder social cristiano Jaime Nebot, al líder indígena Leonidas Sisa, y ahí aparece el presidente Lasso. Según Click Report, el presidente Lasso tiene una imagen positiva de apenas el 19%, 18,84%, versus una imagen negativa del 81%. Imagen negativa del presidente Lasso del 81%. Póngame la siguiente. Póngame la siguiente. Y ahí hay una medición de intención de voto. Entonces ahí aparece el candidato del correísmo, que hasta ahora es el secreto mejor guardado. Aparece Yacu Pérez, el candidato de Nebot. Cuando se hizo esta medición no se sabía que iba a ser Jan Topic, eso lo explicó Francis Romero en su momento. Aparece Otto Sonnenholzner, aparece Fernando Villavicencio, aparece Leonidas Sisa y aparece al final Guillermo Lasso. Votaría para hablar del presidente Guillermo Lasso a la presidencia de la República, sí, el 14,39%, y no, casi el 86%. El 86% de las personas encuestadas, según Click Report, no votaría por Guillermo Lasso en la búsqueda de la reelección. Dele la siguiente. Esto, por ejemplo, es de Sedatos. Tenemos algunas para compartir con ustedes. Hemos presentado Perfiles de Opinión, Click Report, Sedatos. Sedatos dice, pensando en las próximas elecciones presidenciales a realizarse en los próximos 90 días, ¿qué nombre se le viene a la mente? Y ahí aparece Correa, que no puede ser candidato, Andrés Arauz, Jaime Nebot, Yacu Pérez, y ahí aparece Guillermo Lasso, recién con el 4,5%, por debajo de Yacu, por encima o empatado con Isa, por encima de Villavicencio, Sonnenholzner, Daniel Noboa, Jan Topic, Álvaro Noboa, Henry Cucalón, Pablo Arosemena y otros. Póngame la siguiente, igual de Sedatos. Y aquí ya habla, y esta es una alternativa. Sedatos planteó una papeleta con planteó tres papeletas con tres alternativas distintas, pero he escogido la primera porque ahí es donde aparece el nombre del presidente. Entonces dice, si esta sería la papeleta para la elección presidencial y los candidatos, los siguientes, ¿por quién votaría usted? Y ahí gana el ninguno, el nulo, con 23. Luego aparece el señor Arauz en esa medición, luego aparece el señor Yacu Pérez, y al presidente Lasso
aparece incluso el presidente Lasso, según esta medición de Sedatos, por debajo de Leonidas Sisa, de Fernando Villavicencio y de Otto Sonnenholzner. E incluso por debajo de Daniel Noboa. Ustedes revisan esta medición. Aparece aquí por encima de Jan Topic, que ya mismo estará con nosotros. 4.3%. 4.3%. Gracias, Roberto Carlos, que es hasta ahí. Hasta ahí. Esto les muestro porque, a criterio de este periodista, yo creo que cada uno de ustedes tendrá su propia valoración. Cada uno de ustedes. Pero para mí esta es la verdadera razón por la cual el presidente Lasso decide no correr en la próxima elección. Estos números, que no son menores, porque la situación del país no es buena. La situación del país es compleja. Y por eso, como Lasso decide no correr esta elección, tampoco lo va a hacer su movimiento. Y su movimiento decide, si no es Lasso, no pondremos candidato. Y seguramente no es porque no tengan otro cuadro, porque deben tener algún cuadro. Algún hombre, alguna mujer, que efectivamente lleve adelante una candidatura. El tema es que los números que tiene el oficialismo son unos números que no le van a permitir encarar con éxito una campaña tan corta, porque estamos a menos de 3 meses que se desarrolle el proceso electoral. Es casi imposible que el oficialismo se pueda recuperar en tan poco tiempo para encarar con éxito la campaña. Sino más. Y digo, la situación del país es tan compleja y las propias empresas encuestadoras así lo reconocen. Póngame la siguiente claqueta, Roberto Carlos. Vamos a hablar de la mala situación, lo que dice Click Report. ¿Cómo califica la situación del país? Dice Click. El 91% del país piensa que la situación es mala. 91%. El pesimismo que hay en el Ecuador sobre la situación que estamos enfrentando está en esos números. El 91% de gente encuestada cree que la situación del país es mala. Apenas el 9% cree que la situación del país es buena. Siguiente, don Robert. Vamos con los principales problemas que han sido recogidos por Click. Ahí, por ejemplo, hay 3 parámetros. País, ciudad, personal. Vamos con país, hablando justamente a nivel nacional. La delincuencia. Ya mismo estará con nosotros Jan Topic para hablar de ese tema, porque ese es su caballo de batalla, ¿no? En esta precampaña electoral, ese es el caballo de batalla de Topic. El combate a la inseguridad. Ya vamos a conversar con él sobre eso. El 37% de las personas encuestadas dice que el principal problema que enfrenta el país es la delincuencia, seguida por la corrupción, que está mucho más abajo, 17 puntos menos, del 20%. La crisis económica, el 12%, el desempleo, la mala administración, el narcotráfico, la salud pública y la migración. Los principales problemas que está enfrentando el Ecuador. Póngame la siguiente, don Robert. Esto de Click. Los principales problemas. Igualmente, hablando del pesimismo, la gestión del presidente de la República será mejor o peor en los próximos meses. Ojo, a Guillermo Lasso le quedan 6 meses de gobierno. Es inevitable. Guillermo Lasso será presidente hasta no más allá de la primera quincena de diciembre. No más allá. Si hay segunda vuelta, ya el presidente Lasso permanecerá en el poder hasta no más allá de la primera quincena. El 75% opina que la situación del país será peor a lo que se viene. Ven ustedes el pesimismo que hay. Póngame la de Sedatos, la siguiente. Expectativas de Sedatos. ¿Usted cree que el país va por buen o mal camino? El 82% cree que vamos por mal camino de las personas encuestadas, versus apenas el 12% que cree que el país va por buen camino. Sedatos. Y abajo le pregunta, en este momento en una sola palabra, ¿cómo se siente acerca del futuro del Ecuador?
El 75% está preocupado y pesimista. Y apenas el 22% tiene cierto optimismo e entusiasmo sobre el futuro del país. Y casi el 4% que prefiere no contestar. Porque hablamos del 75% de gente que no ve con optimismo lo que se avecina. Y la última, la misma Sedatos, así como le hizo Clear Report, le pregunta a la gente cuáles son los principales problemas. E igualmente Sedatos coincide que la inseguridad, la delincuencia y la violencia son los principales problemas que enfrenta el Ecuador. Casi el 40% de las personas encuestadas ubica este como el principal problema, la inseguridad. Luego tenemos el desempleo, la situación económica, la corrupción, la inestabilidad política. La pugna política no permite avanzar al país. Para los políticos que creen que están en su burbuja, ¿ya? Y que no entienden que detrás de ellos hay un país, al país le importa un pepino. Perdón que lo diga de esta manera. Al país no le interesa la pugna política. Al país le importa la inseguridad, la falta de empleo y la situación económica. Son sus principales problemas. Gracias, don Robert. Frente a eso, por eso es importante hacer este análisis y ojo, les he presentado cifras de 3 empresas, no de una, de 3, de perfiles de opinión, que hizo esa línea de tiempo, de Clear Report y de Sedatos, de 3 empresas. Frente a esto y frente a lo que se viene, ¿qué dijo el presidente el día que anunció su decisión de no presentarse, de no postularse, que fue el día viernes? Un video que grabó previamente a su comparecencia ante los medios y que lo subió en su propia red social, en su cuenta de Twitter. La última parte del video. Veámosle, Roberto Carlos. En los próximos meses, aproximadamente 6, me dedicaré a trabajar el doble por ustedes, por su bienestar, por su prosperidad. Y todo lo que tenía previsto hacer en 2 años, haré mi mayor esfuerzo para poder cumplirlo en los próximos 6 meses. ¿Por qué me dicen si yo le creo a Sedatos? Pues les he presentado 3, por el amor de Dios. Les he presentado 3. No se trata de que yo le crea o no le crea a una encuestadora. Les he presentado 3 para que ustedes tengan su propia valoración. Perfiles de opinión, Sedatos y Click. Tengan su propia valoración. Por favor, abramos un poquito el debate. No nos apasionemos de la nada. 3 empresas encuestadoras les he presentado. 3. Cada una tiene su propia, y cada encuesta tiene su ficha metodológica, por si acaso. No son encuestas fantasmas, encuestas de Twitter que algunos son muy dados a hacerles el juego a esas empresas. Pero bueno, solamente para cerrar lo que dijo el presidente. El presidente dice que en 6 meses va a poner su mejor esfuerzo para hacer lo que tenía previsto en 2 años. Bueno, presidente Lasso, es el momento de que usted, con el respeto que siempre nos manejamos en este espacio, se lo digo, es el momento de que usted de verdad, y lo dijimos en febrero, lo vuelvo a decir en este espacio en junio, en febrero, luego del resultado del referéndum, planteé lo mismo que hoy, 7 de junio, planteo en este micrófono. Hagan gestión. Ya no tienen asamblea, hagan gestión. Ayúdennos a que los ecuatorianos podamos ir al registro civil y podamos obtener un turno en el corto plazo, en el corto tiempo, para obtener una cédula, un pasaporte. Tengan la bondad de hacer una cruzada para arreglar las carreteras de la red estatal. Carreteras que están destrozadas, las de la red estatal. Muchas de las carreteras de la red estatal. Vayan a la carretera Balvanera Colta, Payatanga, Cumandá, entre Chimborazo y Guayas. Vayan a estos 90 kilómetros que siempre refiero de la carretera Esmeraldas-Quirindé. ¿Cuánta falta hace una buena carretera entre Quirindé y Esmeraldas en medio de esta situación para que llegue la ayuda a los hermanos esmeraldeños? Hagan gestión en las carreteras del Austro y en las carreteras de Loja. ¿No les parece?
Por ahí, hagan esa gestión. Hagan gestión para que haya medicinas en los hospitales. Para que la gente que no tiene, que necesita la salud pública, que es su derecho, pueda recibir al menos paracetamol o ibuprofeno. Pero que haya medicinas suficientes en los hospitales. Hagan gestión. Gestión. Eso es lo que le queda al gobierno en los 6 meses que se avecinan. Le envío un abrazo al demoledor que está en sintonía, a Carlos Tenorio, que dice el demoledor, la carretera de Esmeraldas, aquí estoy firme en primera hora como siempre. Le envío un abrazo, querido demoledora, siempre en sintonía de este espacio. Bueno, póngame la música de fondo porque ya vamos a hablar con Jan Topic. ¿Dónde está la música de fondo? Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.